Voy a empezar, antes de leer, con una... ¿Cómo están, querido grupo? Vamos a estudiar Parashat Hayasí, grabando. Parashat Hayabúa. Comienzo con un cuento cómico para reírnos. Se llama La sátira de la vida. Dice así. Dios creó el burro y le dijo, serás burro, trabajarás de sol a sol, cargarás con todo lo que te pongas y vivirás 40 años. El burro le contesta, Dios, seré todo lo que me pidas, pero 40 años son muchos. ¿No sería mejor 20 años? Así le dice el burro. De acuerdo, le contestó a Hashem y así lo creó. Después Dios creó al perro y le dijo, serás perro, cuidarás la casa del hombre, comerás lo que te pongan y vivirás 25 años. Señor, seré todo lo que me pidas, pero 25 años son muchos. ¿No sería mejor 10 años? Dijo el perro. De acuerdo, le contestó Dios y así lo creó. Después al mono y le dijo, mono, saltarás de árbol en árbol, payasadas para divertir a los demás y vivirás 15 años. Señor, seré todo lo que me pidas, pero 15 años son muchos. ¿No sería mejor 5 años? Preguntó el mono. De acuerdo, le respondió Dios y así lo hizo. Finalmente, Dios creó al hombre y le dijo, serás el más inteligente de la tierra. Dominarás el mundo y vivirás 30 años. Señor, sé todo lo que me pidas, pero 30 años es muy poco. ¿Por qué no me das los 20 que no quiere el burro? Los 15 que no quiere el perro y los 10 que no quiere el mono, pidió el hombre. ¿De acuerdo? Dijo Dios y así lo crea. De esto resulta que el hombre viva 30 años como hombre. Después se case y viva 20 años como un burro. Trabaje de sol a sol para mantener a la familia. Después se jubile y viva 15 años como un perro cuidando la casa, comiendo todo lo que le pongan. Y acabe viviendo 10 años como un mono, saltando de casa en casa de sus hijos y haciendo payasadas para divertir a sus nietos. La sátira de la vida, es simpática, para reírse, no para reírse un poquito, nada más, para acordar, y empezamos. También me mandó uno muy bueno, lo tengo justo en el teléfono, entonces no lo puedo leer, si no siempre lo imprimimos, después veo si se los leo. Y ahora vamos a estudiar Parashat Hayabúa. ¿Está bien? Ahora nos ponemos serios. Parashat Hayabúa, Parashat Ki Tavo, tiene muchos temas interesantes para hablar. Uno es qué significa servir a Dios con alegría, que ese tema lo tratamos. Otro es el tema del pacto entre Dios y Israel. Otro es el tema de los Maasrot, de los diezmos. Muy interesante, que a veces no es medio complicado todos los temas. Sería interesante algún día estudiarlos bien y ver cómo es. Y y tenemos otro tema más. ¿Sobró alguna hoja ahí? No. ¿Le puedes dar una hojita? Y el tema que vamos a ver es, cuando entraron en Israel, había una misma de que tenían que escribir algo sobre unas piedras. ¿Se acuerdan? Los nombres. Y Rica seguro que conoce porque después vamos a ver dónde queda eso. Vamos a leer el texto de la Perashá. ¿Tienen? Leemos, planteamos las preguntas, contestamos. Texto a analizar de Barim 27. Y ordenó Moshe, junto con los ancianos de Israel, al pueblo diciendo, guardaréis todo el precepto que hoy te ordeno. La pregunta es, ¿cuál es el precepto que hoy te ordeno? Ahora va a decir. Y será en el día que cruces el río Jordán, hacia la tierra que te dio el Eterno tu Dios, que levantarás para ti piedras grandes, y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torah. Varias preguntas. ¿Por qué piedras grandes? ¿Por qué ponerle cal? ¿Y qué son las palabras de esta Torah? ¿Toda la Torah? ¿Toda la Torah en unas piedras? Es muy difícil. No. Apenas hayas cruzado el Jordán, para entrar a la tierra que te da el Eterno tu Dios, tierra que emana leche y miel, tal como Él se lo prometió a tus padres. ¿Para qué recalca que eso va a ser tanto como se lo prometió a Abraham, Isaac y Jacob? Cuando hayas cruzado el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal. ¿Por qué hay que ponerlas en el monte Ebal? Y las revocarás con cal.
y construirás un altar. Ah, ¿es lo mismo o es otro tema? Están las piedras y el altar. De piedra al eterno tu Dios. Será un altar de piedras a las que no haya tocado el hierro. Nos has acordado otra cosa, ¿no? ¿Se acuerdan algún? O sea, sobre este altar, el Mizbeach no podía tocar el hierro. Nos has acordado del Bet HaMikdash, en el templo. Estaba prohibido que el Mizbeach toque el hierro. El hierro representa la guerra y el Bet HaMikdash representa la paz. Erigirás el altar con piedras enteras y sobre él ofrecerás tus holocaustos. Y vas a hacer korbanot. Y también presentarás allí tus ofrendas pacíficas. Ah, korban shelamim. Está bien, ¿no? Hay todo tipo de korbanot. Y las comerás en ese lugar y te alegrarás ante el Eterno. Esta misma también me parece muy importante. No hay mucha. La Torá ordena que en ese lugar tenemos que estar alegres. Normalmente, las veces que dice que tenemos que estar alegres tiene que ver con el Bet HaMikdash, con el templo. Y escribirás, y las fiestas. El templo, las fiestas y este caso. Y escribirás en las piedras todas las palabras de esta Torá. ¿A qué se refiere esta Torá? Toda la Torá. O sea, cuando dentro de la Torá dice Torá, ¿a qué parte de la Torá se refiere? ¿O se refiere a todo? Con mucha claridad. ¿Está bien hasta acá? Vamos a ver las preguntas que tenemos que contestar. Contexto primero. Moshe, antes de fallecer, se preocupa de incentivar y estimular a Israel para que no se olviden y cuiden el pacto entre ellos y Dios. Es por eso que antes de morir vuelve a renovar el pacto. O sea, vemos que en esta perashá como que renueva el pacto Moshe de nuevo y les ordena que luego que crucen el Jordán, cuando él ya no esté, dejen plasmado este pacto sobre piedras grandes a la entrada de la tierra. O sea, aparentemente ya el contexto sería así, ¿no? Antes de morir, Moshe quiere renovar el pacto con Am Israel y está preocupado también cuando muera qué va a pasar cuando entre en Israel. Y como que quiere que con Yoshua, cuando entremos, se haga algo parecido a esto que aparentemente tiene que ver con el pacto. ¿Se entendió hasta acá? Preguntas a analizar. ¿Cuál es el objetivo de estas piedras? ¿Por qué debían ser piedras grandes? ¿Por qué deben ser revocadas con cal? ¿Por qué deben ser colocadas en el Monte Val? ¿Qué pasó en el Monte Val? ¿Hay algo importante en el Monte Val? ¿Por qué deberían colocar justo en el monte y no en otro monte? ¿Por qué es tan importante este monte? Si pasó algo en la historia en este lugar. ¿Dónde queda? Interesante, ¿dónde queda? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo sé dónde queda este monte? El Monte Val, te dice la Torá Monte Val. ¿La Torá alguna vez lo sitúa? ¿Para qué nos dice en el día en que cruces el río Jordán hacia la tierra que te dio el Eterno tu Dios? Si estás cruzando el Jordán, se sobreentiende que es hacia la tierra, ¿no? Si estoy cruzando el Jordán, ¿para qué estoy cruzando? Para entrar a la tierra. Entonces, cuando cruces el Jordán para heredar la tierra de Israel, obvio, ¿no? Y si no, ¿hay otra posibilidad que cruce para otra cosa? ¿Por qué repite el tema de escribir en las piedras las palabras del pacto? Ahí las palabras del pacto. ¿Acaso deben escribirlas en el mismo día que cruzaron el río? ¿Deben ser piedras que sacan del río Jordán? ¿Esas piedras debían sacarlas? Ahora van a ver por qué. Porque en Yoshua tenemos dos pasajes. Uno en el capítulo 4 y otro en el capítulo 8. Vamos a ver lo que dice. Son parecidos. ¿Se acuerdan del pasaje de Yoshua? ¿Algo? De unas piedras cuando cruzaron el Jordán. Vamos a verlo. ¿Dónde deben escribir? ¿En el altar? ¿Por qué la Torá hace tanto hincapié de que sea escrito en piedras grandes? ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Bueno, esta es la primera hojita de la... Yo hice el texto y ahora vamos a, ¿está bien? Desarrollar. No sigan leyendo, ahora empezamos a hablar, ¿está bien? Ustedes díganme, ¿por qué piensan que tienen que ser piedras grandes? Porque hay mucho para inscribir en ellas. Porque hay mucho para escribir, ¿está bien? ¿Está bien? Pero piensan que en esas piedras escribieron toda la Torá. Toda la Torá es inmenso, ¿no? Medio imposible. Entonces tenemos que analizar. O sea, está claro que son piedras grandes porque hay mucho para escribir. O sea, entonces, por ejemplo, en los 10 mandamientos hay 172 palabras. No es tanto. ¿Qué piensan? ¿Que acá será algo del tamaño de los 10 mandamientos o algo mucho más grande? No, mucho más grande. No parece que son dos, parece que son piedras grandes, gigantes. Entonces, ¿para qué tienen que ser grandes cuando entramos en es para que queden ahí y la gente lo vea? ¿Me siguen? Como las pirámides. Alguien que cosas grandes. Porque con el nos da una idea menos de que habrá que
¿querés tallar las piedras? Está bien, te revestó de cal y ahí se puede escribir. Porque si es tallar la piedra, va a ser un trabajo dificilísimo. Pero ¿Entienden? depende de la función de las piedras. Claro, todavía no dijimos cuál es la función. La pregunta, ¿cuál es la función? O sea, entiendo que es algo grande. Si es algo grande, debe ser para algo que se debe ver. ¿Está bien? Muy bien. Si es grande, tengo la impresión que se debe escribir bastante. No toda la Torá porque es imposible, pero varios textos de la Torá importantes. Y la pregunta ¿para qué? Que es todo el objetivo de la clase, ¿no? ¿Está bien hasta aquí? Bueno, un segundo, me ayudo, me equilibro. Página 232. Vamos a empezar a contestar las preguntas entonces. ¿Se les ocurre a ustedes alguna idea de por qué? ¿O cuál es la función de todo esto? O sea, porque Israel entra en Israel y lo que tiene que hacer es agarrar piedras grandes y escribir partes de la Torá. ¿Les hace acordar algo parecido? ¿Alguna vez pasó algo parecido con piedras? Los 10 mandamientos eran tablas de piedra, ¿no? Me hace acordar así. Esperen, en este episodio solamente están las piedras grandes, ¿qué más está? La carta. Eso, es revestir y escribir, pero hay más. Hacer un altar. Hacer un altar, ¿no? Dijo que hay que hacer un altar. Hay que ofrecer korbanot. Es parecido al Betamikdash. Muy bien. Pero, y dice, escribirás la Torá. O sea, entiendo que son temas importantes de la Torá. O sea, de nuevo, hay misbeach, hay piedras, hay korbanot y hay como escribir la Torá. ¿Se acuerdan otro pasaje parecido a este? ¿Entendieron lo que quiero ver? Quiero ver si a lo mejor Moshe quiere hacer una reconstrucción o quiere reconstruir algo pasado. ¿Como el Mishkan? Es como el Mishkan que está bien, muy bien, porque es el Mizbeach. Pero hay, ¿se acuerdan en la entrega de la Torá si pasó algo parecido? En los 10 mandamientos. El besorador. Ahora es lo malo. No, cuando recibimos los 10 mandamientos, ¿hicieron un Mizbeach o no? Si se acuerdan, al final de Parashat Mishpatim, hicieron un Mizbeach y también dice, hicieron, y tomaron, parecido, 12 piedras, entiendo que tribu, ¿no? Hicieron con y ahí recibieron, ¿me siguen? Aparentemente esto es parecido a lo que pasó ¿sí? Cuando recibimos por primera vez la Torá. Es como que Hashem querría reconstruir algo parecido cuando entramos en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué al entrar en Israel sería importante hacer un pacto? Tierra sagrada. Estamos entrando en la tierra de Israel. También las mitzvot son para cumplir el Las mitzvot son para hacer en Israel. Por primera vez entramos en Israel. Entonces, se tiene que establecer bien las pautas, ¿no? ¿Cómo me voy a quedar en la tierra de Israel? Sí cumple. Si voy a cumplir lo que está escrito acá en la Torá. Entonces hay que escribirlo bien grande. Y no solamente eso. En ese monte, ¿qué otra cosa va a pasar? En esos 2 montes. 6 tribus se van a parar en un monte. Ar Gerizim, el monte Gerizim, y 6 tribus se van a parar en el monte Ebal. Y ahí van a decir una serie de bendiciones y maldiciones. ¿Esto no es parte del pacto? ¿Qué quiere decir bendiciones? Que si vamos en el camino correcto, va a pasar esto, amén, y esto, amén, y después lo contrario. Eso es parte del pacto. O sea, como que Dios está reconstruyendo el pacto que hubo entre Dios y Israel. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. Gran mensaje. El gran mensaje primero sería que para asentarme en Israel, para entrar ya estamos entrando. Pero para quedarnos, para entrar alcanza con el mérito de los padres. Con el mérito de Abraham, Isaac y Jacob, alcanza para entrar en Israel. ¿Cuál es la prueba? La prueba que lo dice un pasuk. ¿Está bien? Hay un pasuk literal en la Torá que dice, ustedes no entraron porque fueron tzadikim. Ustedes entraron por el mérito de estos padres y por la maldad de los pueblos que habían viviendo ahí. O sea, por la maldad Dios los sacó. No es el ideal es que entremos por nuestro mérito. Pero la Torá dice que no entramos por mérito. Bueno, entonces con el mérito de los padres alcanza. Ya está, ¿no? Alcanza y alcanza para pero no para quedarnos. ¿Está bien? En otras palabras, si no vamos a ir en el camino de Hashem, Zeu. No tenés, o sea, si vos piensas que está garantizado que ya nos quedamos para siempre en la tierra de Israel, o sea, ojalá, Besrat Hashem,
Ya estamos al principio de la Geulá, pero hipotéticamente, Hasbe Jalila, pero si a Israel se descarría de nuevo. ¿Podríamos perder la tierra de Israel de nuevo? Sí. No es algo imposible. Baruch Hashem decimos que ya estamos en el principio de la Geulá y ya se viene. Pero todo depende de nosotros. O sea, para quedarnos hay que ir en el camino de Hashem. ¿Está bien? Puede entrar. Sí. ¿Hay sillas ahí? ¿Que hay alguien? Ah, no sé, no entendí. ¿O que cierre? Que siga, no hay una señora que. ¿Hay una señora Sí. que quiere entrar? Nada. Ahí se ve del otro lado. Ahí. Bueno. Entonces estamos viendo. Bueno, o sea, acá es la orden de la Torah. ¿Sucedió en el futuro? ¿En qué lugar? ¿Cuándo sucedió que entramos? Hicimos lo que la Torah dice, que hay que poner esas piedras grandes. No, esto, en Devarim está la... Pero Moshe va a morir ahora. ¿Dónde se va a cumplir esto? No, pero en Bamidbar todavía no entramos en Israel. Espera. Como Moshe antes de morir está ordenando que esto se debe hacer cuando entremos en Israel. Sí. Entonces yo me pregunto a ustedes, ¿debería estar? ¿Debería yo? Por eso los confundí, perdón. Dije que los confundí yo. Tiene que es lo que vino después. O sea, continúa. Dos lugares. A ver qué les parece. Capítulo 4. Vamos a ver lo que dice. Y díganme si a ustedes les parece que este es el episodio. Les leo. Dice así. Hay quienes dicen que este suceso lo hicieron cuando nos relata Yeshua en capítulo 4, pasuk 1, esto no lo fotocopié, perdonen, cuando al cruzar el Jardín le pide a 12 hombres que tomen 12 piedras del río Jardín en donde se detuvieron los pies. ¿Entramos en Israel? Hubo un milagro cuando entramos en Israel. Con el río. Tenían que atravesar el Jardín. Sí. Se abrieron las aguas del Jardín. Esto no es tan sabido, ¿no? Así como las aguas del Yusuf, también cuando entramos en Israel se abrieron las aguas del Jardín. Es como que el copia de las aguas del Mar Rojo. Pero como Yeshua es el seguidor de Moshe y se empiezan a cumplir milagros parecidos. Y se abren las aguas. Pasan todos y ahí donde estaban parados, ¿se acuerdan? Estaba el arca. Y el arca estaba en el medio y el agua se paró. Y todo Israel cruza. Muy bien. Entonces dijeron que agarren piedras de donde habían estado parados los Kohanim y como que las pongan para... ¿Esas son las piedras famosas del Monte Bar? No. Son otras piedras. Las aguas. El tema no es. Algunos dicen, ¿ves? Las piedras son las mismas piedras. No, pero es otro tema. Igual uno podría pensar, pero ¿quién? A lo mejor son las mismas. No, porque tenemos... Yo. Leo, así citamos. Entonces Yeshua entró en Israel, construyó un altar al Eterno en el mes de Ebal. ¿Caso? Había construir, dijo en que en el monte que Moshe ordenó, en Devarim, nuestro. Según está escrito en el libro de la Torah de Moshe, literal. Un altar de piedras enteras sobre la que ningún hombre haya alzado herramienta alguna. ¿Se acuerdan que dijimos? No puede, ese es nuestro caso. Y ofrecieron allí holocaustos al Eterno y sacrificios pacíficos. ¿Se acuerdan? Había dos tipos de korbanot, los mismos dos korbanot. Y él escribió allí sobre las piedras una copia de la Torah de Moshe. Y ahí es la famosa lo que escribieron. Ahora tenemos que analizar qué piensan ustedes que habrán escrito. No puedo... Pero tampoco es algo pequeño. Para algo dijo que lo vistió de cal. Y entonces temas habrán estos. Parte de la Torah o temas de la Torah. Entre los temas más que los temas más importantes de la Torah. Por ejemplo, el pasaje del Shema Israel. Sería un pasaje, ¿no? Lo bien. O lo que dice, ¿qué va a pasar si hacemos botas? Todo tiene que ver con hacer varias veces. O sea, tiene que ver con el pacto en reglas generales. Entiendo que es lo que escribieron ahí. No toda la Torah, porque no se puede escribir toda la Torah, pero lo más importante. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, ¿por qué en el monte Ebal? Sí, ¿por qué? O sea, no, pero van a entrar en Israel y en ese mismo lugar van a hacer todo esto. ¿Quién lo conoce a esta montaña? Ustedes saben algo muy interesante,
que siempre decimos que si uno da una fotografía, ¿dónde queda primero? ¿Saben dónde queda? En el norte. ¿Cómo otra vez? ¿Dónde queda el monte Val y el monte Gerizim? En el Quedan norte. al norte, si van por los Iyubim, unos 80 kilómetros más, ¿está bien? Para el norte, ¿por dónde entraron los Yudim? De Jordania, cruzaron el Jardín, ¿no? Sí. Está bien. Y después se metieron adentro, bueno, eso más o menos sería por la zona de Shiloh, un poquito más al norte que, ¿conocen Shiloh, Shem, los Iyubim? Sí. Bueno, por ahí, por el Keber Yosef, cerca de la tumba de Yosef. Muy bien. Ahí está el monte Gerizim. Hay algo muy peculiar, que el monte Gerizim está totalmente florecido y el monte Val completamente seco. Y uno puede fotografiarlo, ¿eh? Por la maldición y la bendición. Gerizim se decía las bendiciones y en el monte Val las maldiciones. Pero no es un monte que queda, bueno, es seco porque queda allá a 300 kilómetros y el otro ahí. No, están al lado. Están al lado, pero uno tiene bendiciones y está. Creo que los Drusim, no sé qué agarraron el monte Gerizim. Saben que el monte Gerizim es el de las Berajot. No sé qué los Drusim hacen algo. O hacen corbanot, no sé qué hacen. Pero ellos como que pararon el monte Gerizim. Pero es interesante. Monte Gerizim, cosa buena, ¿está bien? Muy bien. ¿Qué había pasado en ese lugar para que Dios haya querido que por ese lugar entremos? Y acá viene lo interesante. ¿Entendieron la pregunta? Bueno. Le voy a citar el pasuk. ¿Dónde tenemos? ¿Un Tanaj? Tenemos un... A ver. O un Bereshit. ¿Hay Bereshit? Ahí tenemos, gracias. Mira, me agarraste en mi Tanaj. En mi Tanaj. Que lo dejé ahí hace mucho tiempo. Lléveselo. Qué brato. Miren. Nathan Menashe. No, pero primero les voy a leer esto. ¿Dónde aparece este? O sea, en la Torah dice, cuando crucen y entren por ahí, van a entrar en el monte Val, en el... A ver, acá primero tengo una cita, que la citamos acá. ¿Dónde está? Miren. Cito, esto es de Barim 11. O sea que ya antes de esta perashá ya Dios había ordenado que cuando íbamos a entrar, íbamos a pasar por el monte Val y el Gerizim. Leo. ¿Acaso no están estos dos montes, los que hablamos nosotros, cruzando el Jardín, pasando el camino del poniente, en la tierra de los canaanitas que habitan en la Arabá, frente a... ¿Ven que pone muchos detalles? Enfrente de Gilgal, al lado de Eloné Moré. Por eso la cité a Rivka antes, porque Rivka cuando vino a Israel fue a vivir a Elon Moré. Es un Ishú. Desde mi ventana del cuarto yo veía. Se ve los Elon dos Moré. monos. Muy bien. Ahora miren qué interesante. ¿La Torah qué está diciendo acá? La Torah está diciendo que cuando entremos tenemos que pasar por ese lugar, ¿no? ¿La Torah me citó cuál es el lugar? Sí. Ahora ya aprendí. Que es el lugar que queda al lado de Elon Moré. ¿Ah? ¿Y? Está bien, pero no me dice nada todavía. ¿Me dice por qué? ¿Qué me dice? Entendí dónde es el lugar geográfico. Pero Abraham puso su primer altar allí. bueno. Y Rivka, que sabe la respuesta, dice, pará, no es por casualidad ahí. Es el primer lugar por donde entró Abraham Avinu a tierra de Israel. Ahora todo tiene sentido. O sea, ¿por dónde tenemos que entrar nosotros? Por el mismo lugar que entró Abraham. Primero vamos a ver si es verdad. ¿Dónde tendríamos que encontrarlo eso? ¿En qué perashá? Muy bien, en el Sefer de Bereshit. ¿Cuál es la primera perashá que Abraham entra en Israel? Lech Lejá, muy bien, ¿eh? ¿Cómo la acabó? Lech Lejá, está bien. El Lech Lejá, el Noah dice que partieron para ir, pero todavía no entra en Israel. El Lech Lejá, Dios le da la orden para entrar. Le leo Lech Lejá. Miren lo que hace Abraham Avinu apenas entra. Y me parece que es muy importante, o que está contestando. Mi Taná, me acuerdo cuando escribía todo. Está todo escrito. Listo. Llego a la perashá Lech Lejá. Miren cómo dice. Entra en Israel Abraham, Vaya ahora Abraham va Aretz. Entra por primera vez en Israel. Ad Mekom Shechem. Hasta Shechem. Vimos que dijimos que al lado de Keber Yosef. Ad, ¿hasta dónde entró? Elon Moré. Elon Moré. ¿Dónde pasa la palabra Elon Moré? Acá figura Elon Moré de Barim.
El Devarim me dice, mirá que vas justo al Moré. Entonces yo digo, ¿qué pasó en el Moré? Voy y encuentro el Moré, que es el lugar donde entró Abraham. ¿Y qué hizo Abraham en el Moré? Vayera Hashem el Abraham. La primera vez que Dios se le aparece a Abraham en Israel es en el Moré. La primera nebuá que Abraham tiene es ahí. Y le dice, y miren lo que le dice, a tu descendencia esta tierra. ¿Me están siguiendo? O sea, Israel. El lugar que para es ahí en el Moré. En ese lugar que a tu descendencia daré esta tierra. ¿Me siguieron? Ah, y es el lugar donde la descendencia estamos entrando. Por eso es que está por ahí. No es cualquiera. La descendencia, que Dios había prometido que le iba a dar esa tierra, vino cuando Dios se le reveló. Acá va. ¿Y qué hizo Abraham Avinu? Construyó un altar a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando entramos? Construir un altar a Dios. Entonces creo que cerró el ciclo. Ahora estás entendiendo por qué. O sea, estamos haciendo exacto lo que hizo Abraham. Hay que entender por qué Abraham hace. Esperen. Abraham en Israel. Dios se le revela. Dios le promete la tierra de Israel y lo primero que hace Abraham es hacer un misbeach. ¿Qué representa el misbeach? Agradecer a Dios. También el misbeach representa abodat Hashem, servir a Dios. ¿Qué está entendiendo con eso Abraham? Que para el mérito de Israel, miren que Dios le acaba de decir a tu descendencia se le pensando, para que mi descendencia gane el mérito de estar en Israel, tiene que servir a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es servir a Hashem. Si servimos a Hashem, Dios nos da la tierra de Israel. Entonces por eso Abraham vino a hacer eso. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, sus hijos, en el futuro? 500 años, ¿cuántos años después? No, hay que hacer la cuenta. Después, hacer lo mismo que esto. ¿Se entendió? Entonces ahora entendemos por qué. O sea que ahora no es solamente que viene a relacionármelo con con el pacto que hicimos en el monte Sinaí. Viene a relacionarlo con la primera vez que Dios se le reveló a Abraham Avinu. ¿Entienden la combinación? Tengo a la primera vez que Dios se reveló a Abraham fue ahí. Y ahí se hizo el pacto. Después, en el futuro, recibimos la Torá en el monte Sinaí y también ahí hay un misbeach, hay 12 piedras. Y ahora, cuando vamos a entrar en Israel, lo mismo. ¿Se entendió? A ver, déjenme. ¿Se acuerdan otro caso parecido? Que hay piedra, pero en el Tanaj. Ahora sí dije. Muy bien. Está ahí todo. Muy bien. Eliyahu Anabí. ¿Se acuerdan que Eliyahu Anabí hace un misbeach? En el Ara Carmel, ¿se acuerdan? Que está compitiendo con los profetas falsos. Sí. Muy bien, y lo lleva todo ahí y hace un altar. Y también ahí dice que puso las piedras por las tribus. Parece nuestro caso. ¿Y qué es lo que es la base del pacto? ¿La base del pacto qué es? Que Hashem es nuestro Dios. Y no ahora. Lo que es parecido a el pacto. ¿Se entendió? Déjenme ver si hay algo más que quiero decir sobre este tema. En Reyes, capítulo 1, versículo 18. El profeta Eliyahu hace un altar a Dios con 12 piedras. Igual que nuestro acá. Está bien parecido. No, es verdad, acá no es igual. Es piedras grandes que escribimos la Torá. Pero 12 piedras acorde a las 12 tribus de Israel. Muy bien. Entonces ya contestamos por qué en el monte Ebal y en el monte Gerizim. Porque es entrar en la tierra de Israel de la misma manera que entró Abraham. De la misma manera, entendiendo que todo viene de Hashem y que tenemos que servirlo a él. ¿Se entendió? Leo esto. ¿Algo más? Miren cómo dice. En segundo lugar, y más importante aún, es que todo sea tal como ocurrió con Abraham. O sea, Dios quiere que la entrada en Israel sea como usó Abraham. Los descendientes están repitiendo patriarcas. Así como Abraham entra a la tierra de Israel por orden de Dios, así lo hace ahora el pueblo de Israel, de Dios. De la manera en que Abraham fue fiel a todo lo que Dios le decía, como dijo, y vino Abraham tal como le había dicho Dios, de la misma manera, el pueblo debe ser fiel a Dios en todo lo que le encomendó. Tal como Abraham inmediatamente hace un altar para servir a Dios, el pueblo de Israel también debe hacer un altar para servir a Dios. Y lo más importante, Abraham al entrar a la tierra tenía como objetivo proclamar el nombre de Dios, es decir, enseñar, hacer conocer los caminos de Hashem. Eso es lo que sus descendientes deben hacer ahora. Primero, sacar la idolatría, ¿no?
la idolatría no va más en Israel, ¿está bien? Y proclamar la fe y el camino de Dios principalmente, cumpliendo el pacto con Hashem. De esta manera, tal como Abraham recibió la tierra por mérito, entonces te dijimos, entramos por el mérito de los padres, pero la idea es entrar por mérito o quedarnos por mérito. Gánense el mérito y así lo van a hacer. ¿Se entendió? Entonces contestamos el tema de las piedras grandes. ¿Por qué sería bueno? Hoy hicieron excavaciones interesantes en la zona de El Moré y se descubrió un Mizbeach, un altar. Lo pueden ver en el libro Da'at Mikra, que trae, ¿está bien? Se descubrió como restos arqueológicos de un altar. Se piensa que es ese, porque es justo en el mismo lugar. ¿Está bien? Lo que nunca se encontró son estas piedras. Sería interesante encontrarlas, ¿no? Y seguramente debían ser piedras muy grandes. Bueno, con el tiempo que pasó, no sé, ¿está bien? Pero la idea es que toda Israel... Es como que toda persona que pasaba por ahí se acordaba. Sí, por acá. Siempre tenemos que acordarnos que hay que servir a Dios. ¿Qué está escrito ahí? El pacto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Era algo para recordar el pacto con Hashem. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora voy a hablar algo más de los diezmos. ¿Está bien? Y de paso vamos a entender cómo funciona el tema del diezmo. 10 minutos, ¿está bien? ¿La cal? ¿Cómo es el autobús? No sé, tus No autobús. sé, le pregunté a Pero un- ¿Y a un- lo de la cal por qué? Lo de la cal era para poder escribir mucho, si no, no se puede escribir. Tallarlo. Si solamente para escribir lo de y también en Devarim. Y al final de la Torah y al principio, para Shabbat et Hanan son muchas perashot de Emuná. Entiendo que eso párrafos. ¿Qué párrafos? ¿Cómo parecido a esto? Párrafos que daban mucha Emuná. ¿Se entendió? ¿Había algo más? ¿Contesté las preguntas? ¿Contesté todas las preguntas? Hay que ver si les contesté la pregunta. En general sí, entendimos el objetivo, las piedras, parqué, en el mismo camino de Abraham, hacer el pacto. Bueno, les voy a decir algo de los diezmos. ¿Cómo empieza la perashá? Empieza así la perashá. Cada 3 años en el año del diezmo, separarás la 10ª parte de los frutos de tus campos y se la darás al leví, al converso, al huérfano y al abuido, para que coman hasta saciarse en tu ciudad. Entonces dirás al Eterno tu Dios, he sacado las cosas santificadas y todo lo que hiciste. Ahora me interesa cómo se divide el diezmo, ¿saben? O sea, cómo se traduce diezmo, ma'aser. Pero hay muchas más, hay Trumat Dolá, ma'aser Rishon, ma'aser Sheni, que muchos números. ¿Quieren más o menos tener una idea? Eso es lo que vamos a hacer. Acá lo que hicimos en la perashá es explicar cómo funciona. Voy a empezar. Existen preceptos acerca de lo que se debe separar de la cosecha. ¿Está bien? Uno tenía que Trumá y Ma'asar. Va. Además de los preceptos, había otros preceptos. Pea, por ejemplo, que eran las puntas del campo. Shejijá, ¿qué pasaba si vos estabas sacando y se te caía algo? O te lo olvidaste. Había que dejarlo. ¿Está bien? ¿Cuánto se tenía que dar de Terumá Gedolá? 10%. No. Ahí vamos a aplicar. 20. No. Terumá Gedolá es el 2%. O sea, digamos que el campo tiene 100, tenés que dar el 2%. ¿A quién? Cohen. A los Kohanim. O sea, el 2% de todo lo que tenías debía dárselo a los Kohanim. ¿Me siguen hasta acá? 2%. Es lo primero que separa al agricultor y es el 2% que se le entrega a los Kohanim cuando lo hace todos los años menos el 7º año. Porque el 7º año es Shemitah. ¿Se acuerdan? Y es como que todo para todos. Todos los años, el 2% de la cosecha va para los Kohanim. ¿Cuál era en cantidad? ¿Había más Kohanim o más Levim? Levi. Obvio, mucho más Levim, porque Cohen era una familia de los Leví. ¿Entienden? Entonces normalmente había mucho más Levim que Kohanim. O sea, que no te está exigiendo que des el 10% porque no hay tantos. Con el 2% alcanza. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Luego, primer maaser, el primer diezmo. ¿Cuánto hay que sacar? Acá sí viene, 10%. ahora podés hablar, el 10%, pero el 10% ¿de qué cantidad? Porque ya saqué el 2%, ¿no? Entonces, o sea, sacaste el 2%, te quedó 100. De
Me quedó 98. Ahora, de los 98 que me quedan, Otro tengo que 10%. sacar el 10%, o sea, 9.8. ¿Me siguieron? O sea, éramos 12% en realidad. Claro, sí. sí, pero no es exacto porque el 10% después lo hice de lo que sobraba. Entonces, Entonces no estoy en 88 ahora, estoy 98 menos 9.8. ¿Entienden? Sería un poquito menos. ¿Está bien? ¿Cuánto es 98 menos 9.8? 88.2, ¿no? O sea, todavía me queda 88.2. Bueno, porque no importa. ¿Entendieron la cuenta cómo se hace? ¿A quién se le daba el 10%? De la cosecha. A los Levim. Acá tenés más cantidad de gente de Levim. Entonces hay que darle... Está bien. Se lo entrega a los Kohanim. Luego separa el Maaser Rishon. Esto separa el 10% de lo que quedó del 98 y se lo entrega a los Levim. Maaser Rishon. Los Levim también tienen que entregar. ¿O el Leví no tiene que entregar nada? No, también el Leví. El Leví como recibe, como toda persona tiene que entregar, entonces el Leví no va a entregar también. Los Leví, al recibir el diezmo, ese 9.8, separan ellos también un diezmo. Ellos tienen que separar el diezmo de lo que recibieron. ¿Está bien? ¿Y cómo se llama eso? Sheni. Trumá Maaser. No Maaser Sheni. De nuevo. ¿Te acuerdas que el primero se llamaba Terumá? El segundo se llamaba Maaser. Y ahora hay Terumá del Maaser. ¿Entendieron? Está bien. ¿Quién tiene que darlo? El Leví. Muy bien. ¿Y a quién se lo entrega? ¿A quién se lo entrega? Cohen. Al Cohen. ¿Está bien? El Leví también le tiene que dar algo al Cohen. Pero el Leví no tiene... ¿De dónde? Él recibe. Y de lo que recibe también le da al Cohen. ¿Me siguieron? Sí. El agricultor de Israel, luego de que separó el 2% como terumá para el Cohen, y luego de haber separado el 10% de lo que... ¿Está bien? Para los Levim, ahora tiene que sacar algo más o no. Ahora viene, muy bien, está bien. Tiene que sacar Maaser, Sheni, punto. Ya los aprendí, que son mucho difícil, pero por lo menos tenemos una idea, porque siempre es un lío esto, ¿no? Yo sé que. Y más como no somos agricultores, no, se nos va. Pero hay que tener un doctorado en matemáticas, ¿no? Bueno, a ver, también. Hay Maaser, Sheni y Maaser Ani. Ahora explico, se divide en 7 años, ¿no? El séptimo año era Shemitah. Entonces tengo el primer año, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Muy bien. El Maaser Sheni, el Maaser Sheni se saca. Esperen, ¿qué va a ser el Maaser? Esperen. Tercero. Primero había sacado el 2, después saqué el 10%. O sea, me quedaba todavía 88, más o menos. ¿Qué va a ser el Maaser Sheni? Tengo que sacar el 10% de lo que me quedó. De los 88, ahora tengo que sacar otro 10%. ¿Me siguieron? ¿Y a quién se lo debo dar? Esperen, ahora. Está el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, el sexto. El primero y el segundo, el cuarto y el quinto, ¿me siguieron? O sea, se divide, los 3 años se dividen en 2 partes. El primero y el segundo, tercero. El cuarto y el quinto, el sexto. El primero, el segundo, el cuarto y el quinto se llaman Maaser Sheni. El primero, el segundo, el cuarto y quinto. ¿Qué se hace con el Maaser Sheni? Ahí les digo. El Maaser Sheni no se separaba todos los años, sino el primero, el segundo, el cuarto y el quinto, y debe ser comido por el agricultor y su familia en Jerusalén. O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? O sea, es solo. O sea, el Maaser es para él, pero no lo puede comer en cualquier lado. En Jerusalén. Tiene que venir al Bet En HaMikdash. nuestras fiestas. ¿Entendieron? Tiene que venir a Jerusalén. Fiestas. Ahora imagínense, vos tenés una gran cantidad. ¿Qué haces con esa gran cantidad? No podés agarrar todos los frutos, se te pudren. Lo vendo. Entonces se cambia por dinero. Y con ese dinero venís a Jerusalén. ¿Y qué tenés que hacer con ese dinero en Jerusalén? Gastar con verajá, porque tenés todo que es una cantidad que no se puede gastar en otra cosa. Entonces, ¿vieron? Es como cuando uno va de vacaciones, ¿no? Al principio, cuando estás terminando las vacaciones y te quedan los últimos pesos, ya está, tenés que ahorrar, qué lástima. Ahí llegás a Jerusalén y Baruch Hashem, porque igual todo el monto era solamente para comprar bebida y comida en Israel y contentarte. Y eso, ¿ven? O sea, interesante, porque yo siempre pensé que el Maaser es para darlo a otro, pero acá también era para la familia. O sea que era un tema más de también venir a Jerusalén y reconocer que todo viene de Hashem. ¿Entienden? No, está el tema de dar y está el tema de reconocer.
¿Está bien? Ahora, el tercer año y el sexto año, ahí no se llama Maaser Sheni, se llama Maaser Ani, para los pobres. Y eso sí, debía darse a los pobres, a los huérfanos. El Maaser, 10 modelos pobres, se separa solo el tercer y el sexto año y debe ser entregado a los pobres, a los conversos, a la viuda y a los huérfanos. ¿Y cuántos se separan? Eso era el tercer año y el sexto año. O sea, el primero, el sexto, el cuarto y el quinto era dinero que tenías que venir a gastar en Jerusalén. Y era el 10% de los 88. Siempre, sí. Ok. O sea, en otras palabras, siempre de la cosecha, en total sacás más o menos un 20%. ¿No? Porque saqué de 100 terminé en 80 más o menos. Eso es lo que se había que sacar. Y con eso le dabas a los Kohanim, le dabas a los Leviim, le dabas a los pobres y también uno mismo tenía que ir a Jerusalén. ¿Entendieron? Bueno, ya más o menos conocen cómo Entonces, funcionan ¿el porcentaje los para Maaserot. los pobres era lo mismo que para la familia? Sí, era en todo ese año tenía que sacar, pero hay otras mitzvot para los pobres. Esto era lo que tenía que ver con la cosecha. Agricultura. También estaba lo que se caía que se lo tenías que dejar, le tenías que dar las esquinas, otras cosas. Y también tenés la misma de darse de acá a los pobres. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Vamos a terminar con un cuentito? Terminamos con un cuentito. Terminamos con un cuentito. ¿Qué cuentito? No, sí. Hoy conté así repito, o no repito. Este me gustó hoy, a ver si les gustó a ustedes. Un hombre cogía cada día el autobús para ir al trabajo. Una parada después, una anciana subía al autobús y se sentaba al lado de la ventana. La anciana abría una bolsa y durante todo el trayecto iba tirando algo por la ventana. Siempre hacía lo mismo y un día intrigado el hombre le preguntó ¿qué era lo que tiraba por la ventana? Dinero. Son semillitas, le dijo la anciana. ¿Semillitas? ¿Semillitas de qué? Está todo vacío. Me gustaría poder viajar viendo flores durante todo el camino. ¿Verdad que sería bonito? El tema del asfalto, la aplastan los coches, se la comen los pájaros. ¿Cree que sus semillas germinarán al lado del camino? Seguro que sí. Aunque algunas se pierdan, algunas acabarán en la cuneta y con el tiempo van a brotar. Pero tardarán en crecer, necesitan agua. Yo hago lo que puedo hacer. Ya vendrán los días de lluvia. La anciana siguió con su trabajo. Y el hombre bajó del autobús para ir a trabajar pensando que la anciana había perdido un poco la cabeza. Entonces, unos meses después, yendo al trabajo, el hombre al mirar por la ventana vio todo el camino lleno de flores. Todo lo que veía era un colorido y florido paisaje. Se acordó de la anciana, pero hacía días que no la había visto. Preguntó al conductor, ¿qué hay de la anciana de las semillas? Pues ya hace un mes que falleció. El hombre volvió a su asiento y siguió mirando el paisaje. Las flores han brotado, se dijo, pero ¿de qué le ha servido su trabajo? No ha podido ni siquiera ver su obra. De repente oyó la voz de una niña pequeña que señalaba entusiasmada a las flores. ¡Mira! ¡Mira cuántas flores! ¿Verdad que no hace falta explicar todo el sentido de esta historia? Está claro, ¿no? Ahora vamos a ver. La anciana de nuestra historia había hecho su trabajo y dejó su herencia a todos los que las pudieran recibir, a todos los que pudieran contemplarla y ser más felices. Dicen que aquel hombre, desde aquel día, de semillas. Dice, esta reflexión está dedicada a todos aquellos maestros, educadores, profesionales de la enseñanza que hoy más que nunca no pueden contar las esperanzas sembradas en el corazón, sobre todo de los adolescentes que llegan a clases. Y como los padres, o debería ser, y me parece que eso es lo lindo que use también para invertir y para que otro tenga provecho. Después el otro también tiene que hacer también de la misma. ¿Está bien hasta aquí? Muy bien. Hasta aquí estudiamos. Entonces el jueves que viene, si Dios quiere, Besrat Hashem, a las 7 seguiremos. Si Dios quiere, Besrat Hashem. Ahora voy a anotar el teléfono. Tenía otros cuentitos para otro día, después está bien, te conté. Está bien. Vamos a poner aquí. Shabbat Shalom a todos. Gracias por todo a todos. Aceptar.